siempre la delincuencia. Pero yo le voy a hacer un agregado. Cuando los fiscales y los policías se coordinan, la delincuencia entra en pánico. Cuando el sistema judicial se organiza y funciona bien, la delincuencia entra en pánico. Por eso que es muy importante que el sistema penal funcione bien y que se dé cuenta que cuando está enfrentado al delincuente, no está enfrentado a niños, no está enfrentado a gente incauta, está enfrentado a tipos que quieren sacar el partido al sistema y que van a hacer todo lo que sea necesario para ocupar el sistema en su beneficio. Si no funciona bien, ocurre esto. Se produce la descoordinación. No. La otra. Sin lugar a duda que cuando partió la reforma en Chile y le preguntamos a la gente cuáles son las principales características de la reforma que opinan del tema, salieron tres cosas que nos llaman la atención. Lo primero, dijeron de que el nuevo sistema penal es público. Y eso realmente en Chile fue un problema, porque al ser público, la prensa procesaba y condenaba a una persona rápidamente. Y cuando llegaba al juicio oral, el hombre estaba en el cajón ya, bajo tierra a veces, porque ya ha sido condenado públicamente. Entonces, la comunidad, la ciudadanía, hizo referencia a que el sistema sea público, que sea transparente, que tiene cosas buenas y cosas malas. Y lo otro importante fue la libertad de fuga. No sé, acá se funciona la libertad de fuga, ¿se aplica eso? ¿La libertad de fuga? Bueno, el sistema inquisitivo en nuestro país existía básicamente 7 medios de fuga, que eran los documentos, los testigos y varios más, las presunciones. Bueno, este nuevo sistema, lo bueno era que existía la libertad de fuga. Es decir, todo se puede probar por cualquier medio y el único requisito es que sea idóneo, legal y que convenza al juez. Nada más que eso. O sea, uno podía traer medios de prueba del extranjero, de repente traer un perito, de repente... Y ahí apareció la defensoría contraatacando. Entonces, nosotros los policías y los peritos, que estaban acostumbrados a nuestra verdad, de repente en los juicios nos encontramos con que aparecían gente que venía a atacar nuestra postura ante un determinado procedimiento. Entonces, sin lugar a dudas, fue muy incómodo para todos los que estamos trabajando, los peritos y los policías. Ahora, en una oportunidad también había muchos policías, muchos subalternos míos que decían, pero ¿qué hago con los fiscales si ya no hay qué hacer? Porque no nos quieren. Los fiscales no quieren a la policía. Los fiscales quieren trabajar solos, no nos quieren. Entonces yo le decía, había un remedio para eso. Y ese remedio me lo dio un agente del FBI del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes cuál es la solución cuando el fiscal no quiere trabajar con la policía? Súper simple. La calidad. Cuando la policía entrega calidad, nadie se puede resistir a la calidad. Nadie. Porque el fiscal vive de la calidad de procedimientos bien hechos, de juicios ganados. O sea, ahí está claro. Si un policía entrega buenos procedimientos, legalidad, las cosas bien hechas como corresponden, no hay problema. Y al revés, al fiscal se le pide exclusivamente que sea un buen administrador de talento. Dejamos los sueldos de lado y que administre los talentos. ¿Y cuáles son los talentos? La policía y los peritos tienen mucho talento. En la policía existen peritos mecánicos, físicos, químicos, biológicos, peritos de aquí y de allá. Entonces esa gente hay que administrarla como corresponde, en sus habilidades y en sus talentos. Entonces ahí se empezó a mejorar. Yo diría que el tema ha avanzado positivamente en todos estos años. Por cierto que tenemos un problema todavía, por cierto que hay un problema, pero hemos ido avanzando día a día. Vamos. ¿Cuáles fueron nuestros principales problemas?
En Chile, en general, yo hablo de las policías, de los peritos, del servicio médico legal, de los que hacen la autopsia, de los médicos de hospitales. Imagínense ustedes que en los hospitales, cuando partió la reforma, nosotros íbamos a buscar de repente delitos sexuales, teníamos que sacar el calzón con restos seminales de un delito sexual, lo teníamos que ir a recoger de un tarro de basura, porque no tenían ni idea de lo que era los medios de prueba. Los médicos del hospital no tenían ni idea de la importancia, por ejemplo, de recoger la bala después de una operación. Una persona que ha sido baleada, a mí me interesaba que no me sobreviviera, que estuviera operado, pero le interesaba un comino que recoger el proyectil o la evidencia que va a ser juzgada después de un juicio. Entonces, lo primero fueron prácticas burocráticas y obsoletas. Nosotros teníamos prácticas obsoletas y burocráticas que eran propias del sistema inquisitivo. Luego, estábamos ajenos a la tecnología. Como todas las policías del mundo, nuestros requerimientos superan nuestras necesidades. Si necesitamos un auto, perdón, si necesitamos 5 autos, tenemos uno. Si necesitamos 5 microscopios, tenemos 2. Nunca estamos en el óptimo. Entonces, no teníamos tecnología o muy poca tecnología. Luego, teníamos procedimientos de tiempo. La reforma es un sistema así, rápido. Y nosotros estábamos lentos, muy lentos, ¿por qué? Porque estábamos acostumbrados a tener detenidos 5 días en los cuarteles, poder interrogarlos tranquilamente, etcétera, etcétera. Había algunas prácticas un tanto ilegales, ¿verdad? Entonces, no está bien. No sabíamos del tema de la evidencia. Antes recogíamos una evidencia y la mandábamos a la fiscalía. No sabíamos del tema de la formalización de la evidencia, no sabíamos que la evidencia había que documentarla, había que embalarla, había que sellarla, había que protegerla, había que hacer todo un procedimiento legal. Recogíamos la evidencia así como así y la mandábamos a la fiscalía, y por cierto con todos los errores, porque de repente mandábamos azúcar, pensando que era droga, no teníamos ni idea, entonces había muchos problemas. Nos costaba mucho comunicar lo que hacíamos, porque estábamos acostumbrados a hacerlo en el papel. Teníamos poca preparación jurídica, muy mala preparación jurídica. ¿Sí? Y por cierto, lo que necesitábamos era prepararnos, actualizarnos y capacitarnos. No. Y por ejemplo, una de las cosas que hicimos que fue muy simple fue cambiar nuestros informes policiales de la escena del crimen, de nivel de diligencias, cambiar nuestros informes policiales de investigación, metiendo un poquito más de tecnología para que el fiscal, el juez y los defensores al día siguiente, cuando se hace la audiencia, pudieran tener al menos los ingredientes fundamentales de cada caso. En una investigación lo que ocurre es que todos los ingredientes de la investigación llegan en diferentes tiempos. El policía puede entregar su informe al día siguiente, pero por ejemplo un peritaje fotográfico se demora un mes. Un peritaje bioquímico de ADN se puede demorar, no sé, 2 meses. Entonces, son todos procedimientos de tiempo. Lo que hicimos fue juntar en un solo informe una serie de procedimientos para que al día siguiente el fiscal tuviera la mayor cantidad de herramientas para poder convencer al fiscal, al juez, de que correspondía la prisión preventiva, correspondía una medida cautelar, o lo que correspondía. Claro. Por lo tanto, transformamos documentos escriturados muy técnicos y poco amigables en herramientas más explicativas, más amigables, más claras, fáciles de analizar y comprender, informes contenedores de imágenes, fotografías, gráficas, croquis, explicativos, etc. La idea fue realizar procedimientos ágiles, rápidos, más completos. Y comenzamos a hacer esto que nunca antes habíamos hecho. Una cosa tan simple como colocar fotografías en los informes policiales. Si hoy día la tecnología nos permite, es más, hoy día la tecnología ni siquiera nos permite, hasta la persona que se inculta, se puede convertir en culta. Porque el computador le diciendo, uno va marcando en rojo cuando uno tiene falta de ortografía, va marcando en una rayita abajo cuando uno estaba redactado. Hoy en día, acá tenemos 300 teléfonos con máquinas fotográficas. Tenemos 300 teléfonos con grabadora, con video.
O sea, hoy día la tecnología nos permite hacer una serie de cosas que antes no podíamos hacer. Entonces, este es un procedimiento de la escena del crimen, se describe la escena del crimen, se coloca fotografía, y todo esto se va compartiendo con los operadores del sistema, que son los jueces, los fiscales. Eso permite que ellos vayan conociendo. Cuando el policía habla de cúbito dorsal, el fiscal va entendiendo que de cúbito dorsal es estar tendido de espalda. Porque el sistema adquisitivo, como era todo papel, nadie entendía nada. Y había policías y peritos que les gustaba escribir lo más confuso posible, cosa que nadie lo entendía. Y el escribir confuso era impecable porque nadie podía discutir lo que uno decía. En cambio, al colocar mucha gráfica, el sistema va permitiendo interactuar con los operarios. Vamos. Fuimos colocando fotografías, fuimos hablando, por ejemplo, de la equimosis, fuimos mostrando la equimosis, fuimos hablando, si yo lo diría, cortopenetrantes, fuimos mostrando las heridas cortopenetrantes. Las heridas cortopenetrantes son aquellas que cortan y penetran, se fueron exhibiendo. Cuando yo le hablo al juez de heridas torácicas, le mostraba el tórax, y el juez sigue entendiendo lo que era el tórax, porque el juez son abogados, no son médicos. Fuimos hablando de los hematomas, los equimosis, etcétera, etcétera, etcétera. No. Fuimos colocando figura anatómica, en donde íbamos explicando cómo fue la dinámica de agresión, cómo fue la herida, cómo fue provocada, cómo fue causada. ¿La otra? La otra. Fuimos explicando cómo fue la criminodinámica del delito, cómo se produjo, dónde estaba el autor, dónde estaba la víctima, cómo se desplazó, dónde fue el lugar exacto de la agresión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fuimos graficando, demostrando visualmente. Miren, una imagen vale más que 10.000 palabras, o 50.000 palabras, ustedes dicen. Entonces, si yo pongo este dibujo, el juez, el fiscal y el defensor le van a quedar muy claro de qué se trata. Entonces, estas cosas que son muy simples. Los planos están en Google Earth, fotografías están en los celulares. O sea, en una oportunidad un policía me decía, pero señor, que no tenemos medios. ¿Cómo no tienen medios? Que yo no sé qué tienen. Aquí hay una charla, había 100 policías, entonces aquí hay 100 máquinas fotográficas, aquí hay 100 grabadoras. Usted llega a su casa, le dicen a su hijo, con experto en Google Earth, en todos estos sistemas Mapacity, o sea, planimetría, fotografía, video, las cosas más increíbles están hoy en día a la mano. Es más, ahora yo lo voy a mostrar cómo se puede levantar una evidencia por la módica suma de 3 soles. Una evidencia que es una evidencia espectacular, que son las huellas lentizadas. Y la huella lentizada es una combinación de yeso y agua. El yeso vale 1,5 soles. 1,5 soles. El FBI en Estados Unidos, el tercer piso del FBI, que son 10.000 metros cuadrados, están dedicados exclusivamente a las huellas lentizadas y neumáticos. Exclusivamente. Estados Unidos, uno de los países más modernos del mundo, ocupa la huella, el yeso y el agua, lo ocupa todos los días. Y nosotros aquí en Sudamérica lo ocupan muy poco los policías. En circunstancias que es un espectacular medio de prueba. Y yo les voy a mostrar a ustedes lo fácil que es recoger una huella de neumático, de pisada, de pie descalzo, de mano, por 3 soles. 3 soles, nada más. Vamos. Vamos. Ahora. Los informes policiales igual con fotografía de las víctimas, de los imputados, explicando la especie recuperada. ¿Vale? La dinámica, la elección, cómo se produjo. Bueno, y los fiscales y jueces, después les preguntamos, por ejemplo, ¿qué opinaban de esto? Y decían, la gráfica criminalística de Costa Rica ha permitido tener una perspectiva más clara en la dinámica e interpretación de los hechos. Advertimos una mayor claridad. En definitiva, todas las opiniones de fiscales, jueces, abogados, es más, aquí hay muchos abogados, de abogados querellantes, de abogados que participan en el juicio penal. Excelente, porque tenían claridad, tenían visibilidad de cómo ocurrieron los hechos. Por tanto, esta es una de las varias medidas que implementamos para intentar
modernizar nuestros procedimientos y estar a la par. Vamos. ¿Otra? Para terminar el tema de la reforma en nuestro país, como conclusión, yo les quiero comentar a ustedes de que, sin lugar a duda, sin lugar a duda, en nuestro país, la implementación de la reforma fue muy traumática. Como creo también ha sido acá en Perú, ha sido complicado, porque estábamos acostumbrados a un sistema adquisitivo y de repente nos llegan con este experimento. Un experimento que está en todos los países del mundo. O sea, los que estábamos mal éramos nosotros, no los demás países. Y esta experiencia traumática la combatimos con capacitación. Mucha capacitación, adaptando y mejorando nuestros procedimientos a la modernidad. Estamos todavía luchando día a día por la adecuada coordinación entre fiscal y policía. Esa es una tarea diaria. Todavía tenemos este problema, todavía hay dificultades, todavía se producen descoordinación. Todavía. Y creo que todos los días hemos ido aprendiendo haciendo, experimentando con este nuevo ejercicio. Yo les voy a contar a ustedes gráficamente algunos de los grandes errores, y yo quería guardar aquí, de los grandes errores que hemos tenido en los primeros juicios, para que ustedes vean cómo fuimos partiendo y cómo comenzamos. Vamos. Por ejemplo, esta es una imagen que mostramos en uno de los primeros juicios orales que hubo en Chile. En este juicio oral, los policías de homicidio que están explicando la escena del crimen, explican de que hay una barrera de contención que dice no pasar, el lugar fue protegido como correspondía, el policía hace toda una disertación de lo que significa la protección de la escena del crimen, etcétera, 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 pero el policía cometió el error. Cuando editó esta fotografía la editó mal, y cuando la fotografía salió en el juicio, salió una fotografía ampliada. Entonces, este policía que había hablado de la escena del crimen, que estaba protegida, etcétera, 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 de repente aparece este Porter Gates aquí en medio y no supo cómo explicar la presencia de este niño a pesar que la escena del crimen estaba protegida. Esto, por cierto, que le generó una discusión y y provocó un problema grave respecto a la credibilidad del testigo. Claro. Este otro procedimiento que ocurrió en la Plaza de Armas de Santiago. Estoy buscando la posibilidad. Este es un procedimiento que ocurrió en la Plaza de Armas de Santiago, también de homicidio, y los policías cómodos, porque hay que trabajar cómodo, amarraron la cinta de seguridad al espejo retrovisor. Entonces, cuando empezamos a buscar huellas, encontramos huellas del autor del delito, que era el corredor del auto, encontramos huellas de periodistas, de testigos, de mirones, de cualquier persona, menos de los imputados, porque la escena del crimen no fue protegida como correspondía. O sea, la cinta de seguridad fue fijada a la evidencia más importante de todas, que era el automóvil. Problema. Aquí también hubo un problema porque hubo un homicidio, un problema bastante. Tenemos un homicidio, un problema importante. ¿Se escucha ahí, no? ¿Ahí? Sí. ¿No? Se produjo un homicidio, un problema importante. Y el problema era que la herida no tenía correspondencia con el arma. O sea, esta arma no era el arma empleada porque no había la extensión de la herida, en extensión y en profundidad, no cuadraba
o el arma empleada. También otro problema, y también un homicidio que debería haber sido condenado y ejecutado, quedaron en libertad. Este fue un problema que fue gravísimo, gravísimo. Ahora vamos a ver la capacidad policial, la capacidad investigativa. ¿Cuál es el problema grave que hay ahí? ¿Cuál es el grave problema que hay ahí? Por favor, levante la mano que puede dar una opinión. ¿Sí? El gran problema se relaciona con la bioseguridad. Aquí arriba ahí tenemos guantes que fueron utilizados por los peritos, por los policías y los peritos. Guantes que están al lado de evidencias con sangre. Y estos guantes están contaminados. ¿Saben ustedes que el caso de O.J. Simpson en Estados Unidos, un tipo que mató a su mujer y a la esposa y al amante de su mujer, ese caso quedó en la impunidad, entre otras cosas, porque los policías no se cambiaron los guantes? Entonces se produjo lo que se llama la contaminación cruzada. En este caso, estos dos pares de guantes están contaminados, por tanto, la evidencia está contaminada. Y por tanto, la evidencia no tiene ningún valor probatorio, porque los hallazgos que se produzcan acá pueden venir de cualquier parte. Entonces, el abogado defensor se hizo un festín por la policía, porque esto estaba mal hecho. Ahora, en definitiva, ¿cómo hemos ido solucionando los problemas? Porque los hemos ido solucionando, pero lo hemos solucionado. Se han ido solucionando con capacitación, mejorando las redes de laboratorio. Ayer leí en la prensa que dentro de las medidas que hay está la implementación, la mejora del laboratorio policial a nivel nacional, excelente medida. Peritos investigadores acreditados y calificados. Tenemos que empezar, nos costó mucho, reemplazar la confesión por evidencia científica. Eso es lo que se ocupa en todas las policías del mundo, la evidencia científica. La confesión está obsoleta. Muy poca gente ocupa la confesión hoy en día. Tenemos que tener protocolos de actuación investigativa para mejorar nuestros procedimientos, para tener criterios mínimos. La investigación criminalística, como algunos pueden pensar, no es como una receta de cocina. Si yo junto este ingrediente más este ingrediente, digo, es todo. No. La investigación criminalística es un acto creativo. Por eso es muy importante que los fiscales dejen actuar a policía en el marco de la legalidad, lo dejar actuar, porque es la única forma de poder ver resultados positivos. Uno de los grandes problemas probatorios dentro del nuevo sistema está dado porque peritos y policías recogen mal la evidencia. Y lo peor de todo, no solamente la recogen mal, la preservan mal. Entonces, cuando llegamos al momento de hacer una pericia, nos encontramos que la sangre no sirve porque la sangre está inmunizada. Está podrida, se destruyó. No podemos tener resultados en peritaje porque de repente fluidos corporales fueron envasados en plástico y el plástico destruyó la pericia. Entonces, un gran problema con la evidencia tiene que ver con la preservación de estos elementos para la pericia como gobernador. En una oportunidad, hace más o menos un mes atrás, yo les conté que me reuní con unos amigos fiscales y con policías y les dije, voy a Chiclayo y les quiero llevar la receta mágica para que el asunto funcione bien. Entonces, yo le pedí a los policías que yo consideraba excelentes y les pedí a los fiscales que yo consideraba excelentes que me dieran una receta mágica. ¿Cómo hacerlo para que el asunto funcione bien? Para que terminemos con las peleas, la diferencia, la descoordinación. Entonces, los fiscales
y los policías dijeron que la clave del éxito está en tres cosas. La primera, un fuerte compromiso. La investigación en el modelo acusatorio implica mucha perseverancia, motivación, entusiasmo para buscar la verdad. Se requiere servidores públicos. Ser policía o ser fiscal no es como trabajar en Falabella, de las 11 hasta las 9 de la noche. Un servidor público es alguien que trabaja, y trabaja. No esperando una cuota determinada de sueldo. O sea, está la motivación. En segundo lugar está la empatía. Es muy importante ponerse en el lugar del otro y tratar de facilitar su trabajo con respeto. El fiscal conoce a los jueces y sabe de sus exigencias. Por lo tanto, cuando el policía le exige a la policía más medio pruebas, no es porque el fiscal sea una cosa antojadiza, es porque el juez está pidiendo más pruebas para conseguir la detención, para pedir la detención. Y el policía tiene que entender eso. No existen los casos policialmente aclarados. Lo que hace la policía es un proyecto de verdad. Y la verdad se logra recién en un juicio. Entonces, como el sistema acusatorio es tan mediático, tanta prensa, tanta televisión, lo que ocurre es que, como lo señalé hace rato atrás, hoy en día un imputado es procesado y condenado por los medios de comunicación. Y no ha llegado a una instancia final que funciona. Y finalmente se requiere de mucho conocimiento. Se requiere policías entrenados, fiscales preparados, gente que tenga amplio conocimiento y especialización del tema. Hoy en día, los países modernos del mundo, todos trabajan con la especialización. Se acabó hace mucho tiempo el policía y el perito que sabía hacer de todo. Hoy en día hay que ser experto en balística, experto en pistola y más experto en llegar a su máxima expresión en experticia. No existen los que hacen de todo un poco. Por eso es muy importante que las policías se especialicen. Yo le contaba, por ejemplo, en el Cuba hace un tiempo atrás que me decían de que de repente un especialista, un policía experto en homicidio, de repente se enojaba y lo mandaba a echarse. O de repente un especialista, un policía de tránsito, de repente aparecía investigando narcotráfico. Yo le decía que eso no puede ser. Eso es la brutalidad más grande que puede existir. Si la especialización policial es un trabajo de años, entonces yo no puedo tener un experto en homicidio que me ha costado 10 años, 15 años prepararlo y al día siguiente, porque el tipo se portó mal, hay que hacer. Eso es un despilfarro de conocimiento. Sumamente simple. En definitiva, el objetivo es que en el nuevo sistema acusatorio todos tienen que hacer su parte, todos, fiscales, jueces, policías, peritos, defensores, abogados de ejercicio libre, todos. Los medios de prensa tienen que hacer su parte, todos. Si todos hacen su parte, el sistema va a funcionar bien. ¿Y cómo funciona este asunto? Igual que la empresa privada, como cliente. ¿Qué es lo que exige el fiscal? El fiscal exige a sus policías profesionalismo y credibilidad. ¿Qué exigen los jueces? Exigen el cumplimiento de la ley. ¿Qué exigen los defensores? El debido proceso, garantías y los derechos. ¿Qué exige la policía? La policía exige respeto, confianza y comprensión. Si el trabajo policial es muy complicado, no lo puede hacer cualquiera. No cualquiera está dispuesto a arriesgar su vida por un sueldo. Las víctimas exigen justicia. Exigen que el sistema funcione bien y se coordine. Eso exige la víctima, que se le haga justicia. Los imputados exigen garantías, exigen un debido proceso, que sean condenados en el marco de la ley, no por suposiciones y presunciones. La ciudadanía y las autoridades exigen resultados. Todos los días le exigen resultados. Ahí tenemos un jefe de la policía que lo más probable, todos los días lo llaman a la autoridad política y resultados. ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo están los casos? Entonces, constantemente presionamos. Y todo esto funciona en el marco de la excelencia profesional y en el marco de la credibilidad.
Este sistema, todos confiamos en cada uno y todos creemos en nuestra capacidad de habilidades. El sistema debe empezar a funcionar bien. Concluyendo esta parte, yo les quiero contar a ustedes que el sistema acusatorio implica mucho control ciudadano, mucho control de la gente. La gente, por ser un sistema transparente y público, la gente está encima, de no es como antes, y que todo era un sistema escriturado, el secreto de los sumarios. Hoy en día todo es visible, por lo tanto la gente está más encima, está más empoderada de sus facultades, de sus derechos, de sus garantías. El sistema acusatorio no es la solución para la seguridad pública, ni en Santiago de Chile, ni en Chiclayo, ni en Lima. No es la solución. Sin embargo, ayudar a neutralizar la impunidad mediante buenas sentencias, mediante buena investigación criminalística, sin lugar a dudas, ayuda y ayuda mucho, porque el delincuente va a saber que hay una reacción ante las cosas que hace. En definitiva, a lo que aspiramos todos es a la calidad investigativa, la calidad criminalística de nuestro procedimiento de actuación. Bueno, vamos a... Hay una pregunta respecto al tema de la instalación de la reforma. ¿Algo que quieran dudas, inquietudes preguntar? Antes de comenzar con el tema criminalística. Muy buenos días. Un saludo de abogado, prueba en el campo. Uno de los distritos que vivimos, doctor, los distritos más convulsionados que tenemos en Lambayeque, que es José Leonardo Ortiz, después San Juan de Lurigancho, el distrito que más asesinatos existe, más robos, hurtos, violaciones, etc. Pero esto, doctor, venimos nosotros reclamando ante las autoridades policiales, específicamente fiscales y judiciales. Pero el problema viene, doctor, como usted lo ha dicho, no hay una falta de un compromiso claro, sobre todo de policías, fiscales y jueces. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, doctor, como hombres de leyes, lógicamente como ciudadanos, para paliar esta grave inseguridad que vivimos, especialmente en nuestro distrito de José Leonardo Ortiz? Que nos ayude, por favor, señor general. Bueno, ayer yo le contaba de que Dinamarca, por ejemplo, en Dinamarca se están cerrando las casas porque no hay delincuentes. Ayer le contaba de que respecto al tema de la seguridad pública, no hay que inventar nada. ¿Saben por qué no hay que inventar nada? Porque está todo inventado. Lo que hay que hacer, hay que llegar al extranjero y ver las buenas prácticas. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York es una ciudad que en el año 80 era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, 15 años después se convirtió en una de las ciudades más seguras del mundo. ¿Por qué? Porque, mi estimado amigo, la seguridad y la justicia no es una tarea exclusiva de las policías, ni del público, ni de la defensoría. La seguridad es un problema de todo el mundo, de los ciudadanos realmente. Porque yo insisto, el delincuente actúa cuando puede, no cuando quiere. El delincuente siempre empuja el sistema. Si usted le da la oportunidad, el delincuente va a actuar. Si usted le da la oportunidad, no va a actuar. Y el tema de la delincuencia es un tema que ocurre en todos los países del mundo, especialmente en los países nuestros, que son países subdesarrollados, Latinoamérica. Estamos complicados porque todavía tenemos mucha pobreza, mucha desigualdad y una serie de problemas que son detonantes de la delincuencia. Entonces usted pregunta qué hay que hacer. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que entender que la delincuencia es un problema de todo, no es un problema solamente policial. Luego, bueno, hay que trabajar por el tema de la excelencia. Mire, en Guatemala el problema es gravísimo. ¿Saben ustedes que en Guatemala son 18 millones de habitantes y tienen 40.000 homicidios al año? ¿Saben ustedes cuántos homicidios se aclaran y se condenan? El 2%.
El todo. O sea, en ese país la inseguridad no tiene nombre. Y saben ustedes que nadie quiere resolver el tema de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque en Guatemala los sistemas de seguridad es una de las empresas más rentables que existen. Hay más de 300.000 personas trabajando en seguridad. Usted tiene que contratar guardaespaldas para llevar a su niño al colegio, tiene que tener guardaespaldas, sistema de seguridad en su casa, tiene que tener sistema de seguridad por todos lados. Si usted resuelve el problema de la delincuencia en Guatemala, deja a 500.000 personas sin trabajo. Entonces, yo la verdad que sería pretencioso venir aquí a decirle cómo se soluciona el problema. Lo que hay que hacer es que mirar las buenas prácticas internacionales. Hay que ver lo que ocurrió en Nueva York. En Nueva York, el tema es complicado porque nosotros somos países. En Chile se creó un sistema legal que está inspirado en Europa y en Estados Unidos. Pero ¿saben cuál es el problema que tenemos? Que tiene una delincuencia subdesarrollada. Entonces, en Europa, el tema de la delincuencia se puede controlar porque, mire, el delincuente puede ser el peor de los delincuentes, pero existe un asunto que se llama el principio de la buena fe. Aquí en Latinoamérica, el delincuente, si le puede sacar partido, le saca partido. Y le saca partido a todo, al sistema, a la justicia. El delincuente sabe cómo declarar, sabe qué abogado contratar, sabe todas las eximente de responsabilidad, sabe cuáles son las agravantes de responsabilidad, sabe todo. Entonces, lo que hay que hacer, en mi opinión, ustedes tienen que tomar este nuevo acusatorio, sentarse como estamos todos reunidos ahora, fiscales, defensores, políticos, autoridades, la ciudadanía en general, y hacer una lluvia de ideas y una autocrítica, decir en qué estoy fallando yo. Y no cada uno defendiendo su parcela. Porque, digamos, yo policía, ¿qué estoy haciendo mal? Si yo no quiero experto en investigación policial, ¿estoy haciendo bien mi trabajo como policía? ¿Estoy investigando bien? Yo como fiscal, realmente yo soy un líder, porque el fiscal tiene que ser un líder que lleve, que administre los talentos, que diga, este es un espectacular perito, lo estoy haciendo bien, el defensor, ¿está buscando la verdad o está buscando una buena mano? El juez está haciendo realmente justicia que corresponde. Los políticos están haciendo unas leyes acorde a la realidad de Chiclayo, porque, por ejemplo, Chiclayo no es lo mismo que Tacna. Los delitos de Tacna y Chiclayo son diferentes. En Lima hay otro tipo de delitos. Entonces hay que adaptarse a la realidad. Si aquí en Chiclayo tenemos, por ejemplo, el robo grabado, ese es el problema. Bueno, tenemos que trabajar con el robo grabado y tenemos que hacer prevención estratégica. La prevención estratégica significa adelantarse a la comisión de los delitos. Porque el delincuente, una buena medida de seguridad pública son aquellas que se hacen para ir de la mano del delincuente, ir a la par del delincuente. Y no detrás. Si yo como autoridad voy tomando medidas atrás, no funcionan. Si yo tengo que cortar el camino al delincuente. ¿Y cómo se hace? Se hace como, por ejemplo, con las medidas que se anunciaron ayer. Un control del mercado de bienes robados. Un control, por ejemplo, los celulares. Que las empresas no puedan activar celulares que se han robado. Esas son medidas. ¿Saben ustedes que en Chile se robaban 300.000 celulares al año? 300.000. ¿Y saben cómo se resolvió el tema? Las empresas telefónicas hicieron un sistema ahí informático y los teléfonos robados se desactivan. Entonces, eso es prevención social. ¿Otra consulta? ¿Piensa usted que la cuestión de nuevo modelo migratorio es cuestión de estructuras de cada gobierno, de cada país? ¿Por qué? Acá en Perú, un ejemplo concreto en cuanto a los fiscales. Cada 3 años cambian a fiscales de la nación. Somos fiscales, hay fiscales titulares y provisionales. Los fiscales titulares, los nombres del Consejo Nacional de la Magistratura, y los provisionales, el fiscal de la nación. Cada 3 años los fiscales de la nación ponen a su entorno. El fiscal provisional, que es capaz y honrado, si no congenia con el fiscal de la nación o con el fiscal superior de cada instituto judicial, cambia.
igual que el Poder Judicial acá. Cada presidente de corte con su entorno. Lastimosamente, relatores, secretarios, de jueces provisionales, como dijo usted, la soberbia, son soberbios. Igual que los fiscales, un 70%, igual que los magistrados. También vemos abogados que no inculcamos los valores, la ética profesional. Ese es el problema acá en nuestro Perú. Y no hay capacitación. Yo lo digo, yo fui magistrado en comunidad nativa. Con respecto, señor general, usted es policía. ¿Sabe lo que dice un policía? Yo no soy secretario de fiscal. El mismo policía lo mandaba al nativo a presentar denuncia de parte para que investiguen contra el mismo fiscal. Ese es el problema que hay en nuestro Perú. Lastimosamente, el policía ahora son 9 meses y sale de la escuela como policía. Antes era 3, 4 años. Ese es el problema, ¿no? Y las cuestiones académicas deben implementarse en la práctica. Es decir, la teoría es bonita, pero la práctica es otra cosa, la práctica. Muchísimas gracias. Mire, yo la única solución, la única respuesta que puedo dar a eso es lo siguiente. En nuestro país, los policías tienen algunos principios éticos fundamentales, y la probidad, que es muy importante incorporar estos valores fundamentales que son controlados todos los años, controlar otro principio, introducir otro principio que se llama el principio de la calidad profesional. O sea, hacer bien su trabajo. Porque la empresa privada, el que no hace bien su trabajo, lo despiden. Bueno, y también tiene que ser lo mismo. Creo que es muy importante, por ejemplo, que el trabajo sea un trabajo técnico. Y cuando la política se mete en el trabajo técnico, está fuera. Entonces, yo no quiero que me entienda que yo soy de extranjero acá, entonces no quiero hacer comentarios que excedan de mi vocabulario interno. Pero siempre es bueno que las actividades profesionales sean técnicas y no místicas. Correcto. ¿Cierto? Sí. La última pregunta va a seguir. ¿Alguien más? Por favor. Señor ponente, los que hemos terminado en este trabajo forense, estamos convencidos que el problema nacional peruano es de infraestructura, estructuras y supraestructuras. Nosotros, lamentablemente, venimos a recibir conocimientos, pero nos chocamos con una realidad diferente. Para muestra, usted ha hablado de una relación íntima que debe haber entre los sujetos del proceso para el sistema acusatorio. Pero acá en el Perú parece que también es cuestión de los que acá en el argot criollo lo conocemos como los otorongos. Las normas, la normatividad, señor ponente, juega un rol importantísimo. Miren usted, se da un caso específico que llega un ciudadano a presentar su denuncia que le habían robado y le pregunta a la policía quién es y dice, es Zafra. Yo lo conozco, lo vi que se ha corrido con el cuerpo del delito. Y la policía sabe que le dice, ¿usted está seguro? ¿Quién es? Sí, señor, si yo lo he visto. Se me ha corrido a las 3 de la mañana. Señor, vaya a estar equivocado y va a salir mal. Vamos al calabozo. Y lo lleva y el gran Zafra estaba ahí. ¿Qué había sucedido? Que la policía lo mandaba a robar y él tenía que venir al calabozo para que compruebe el afectado, el agraviado, de que no era él. Miren, hasta ese grado de corrupción estamos acá en el Perú. Algo más, señor ponente. Se ha dado acá unas normas para, y le da un título bonito, Zapa a tu choro.
Imagínense pues cómo nos alimentan con estos alcoholes. ¿Y qué pasa? Efectivamente lo chapan al choro, pero la ciudadanía está convencida que no encuentra justicia. Y cuando reacciona el choro por naturaleza tiene que hacerlo para que amedrentar. Y se enaltece el grupo y toma ya acciones de fuerza. Mire usted qué dice la policía, qué dicen los legisladores, qué dicen los fiscales. Que agarren nomás al choro y que se lo pongan a disposición, y dentro de una hora el choro se está riendo de la pobre ciudadanía. Entonces es cuestión de estructura, señor ponente. Es un caso clamoroso que hayan impuesto chapa tu choro para que lo ponga a disposición y después lo haga. Entonces, yo le quería preguntar a usted qué criterio tiene sobre este mandato de chapa tu choro. En nuestro país el principal problema que reclama la ciudadanía es el tema de la delincuencia. Así que estamos parecidos, diría yo, muy parecidos. Yo diría que cuando comienzan los problemas y los problemas se solucionan, comienza una enfermedad muy grave que se llama indiferencia. La indiferencia. Y ahí nadie quiere resolver los problemas. Entonces, ante lo que usted me dice, yo no me queda más que volver a la metáfora del principio de mi conferencia, de verdad que esta relación tortuosa es igual que un matrimonio. Y en los matrimonios, cuando la pareja no se lleva bien, los que sufren son los hijos. Entonces, cuando el sistema no funciona bien, la que sufre es la ciudadanía. Porque la ciudadanía es la que se siente victimizada, se siente impotente, se siente que el sistema no funciona y los que pagan el costo son ellos. Entonces, yo creo que el comentario que yo puedo hacer, ni siquiera un consejo, el comentario que yo puedo decir es que lo que hay que hacer es coordinarse. Hay que intentar con el matrimonio comprenderse y lograrse por nuestros hijos. Y si el sistema ya no se permite tolerar, bueno, hay que buscar caminos alternativos y para eso están las leyes. Si las leyes cuando el sistema no funciona de la forma, hay que legislar y decir, a ver, si hoy en día los niños menores de edad a los 16 años no son menores de edad y hasta adultos, bueno, tendríamos que rebajar la edad de imputabilidad. O tendríamos que buscar medidas para que el asunto funcione. Mire, yo me he contado mi historia muy breve. Una vez estaba en la ciudad de Mérida, al lado de Washington, en Estados Unidos, nos estábamos comiendo un asado porque los policías somos buenos para rendirle pegajes a los barcos. Estábamos en una actividad social y de repente en la calle se produce un conflicto y sorprenden a un sospechoso que andaba en la vía pública en un barrio. Y los policías llamaron a la central policial y llegaron 5 carros de la policía de Mérida. Y yo les dije, pero ¿qué? ¿Tanto escándalo que anda un sospechoso en la calle? Y el policía me dijo, sí, aquí en Estados Unidos el común es lo más importante. El derecho de los ciudadanos es lo más importante. Y no el derecho particular de ese sospechoso que lo más probable sea delincuente. Así que el hombre se fue detenido y después sacado del sistema. Entonces, lo que quiere decir es que hay que pensar en nuestros hijos, en la ciudadanía. O sea, hay que hacer leyes que sean acorde a la ciudadanía. El sistema tiene que funcionar bien coordinado. Y si el sistema no es capaz de funcionar coordinado, bueno. Y si el sistema no es capaz de funcionar coordinado, bueno, habrá que sacar el sistema a los que están descoordinados. Pero esa es la solución. Mire, Nueva York es un excelente ejemplo. En Nueva York no se terminaron, no se atacaron los delitos, se atacaron las conductas antisociales.
Esa ciudad se está destruyendo porque la gente orinaba en la calle, porque estaba lleno de graffiti, el metro lo estaban destruyendo, la gente dormía en la calle, hacían carpas en la calle, o sea, las conductas estaban por no eran delitos. Ya han pasado 15 años, el tema mejoró. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, que somos países latinoamericanos, sudamericanos, subdesarrollados, que todavía tenemos mucha pobreza, mucha desigualdad y todavía el tema de la delincuencia es un tema grave, tenemos que mirar esa experiencia e intentar copiar esa forma. Y por cierto, reunirnos. Pues yo quiero contar ahora que vamos a hacer un pequeño break y después comienza la sangre.